Bueno, el día de hoy ya trabajamos la parte de ecuaciones de variables separables y de homogéneas y algunos casos de ecuaciones diferenciales reducibles a ellas. Vamos entonces con un tipo de ecuación diferencial bien especial que se denomina ecuación diferencial ordinaria exacta. Pero antes de hablar de este tipo de ecuación diferencial, les quiero recordar unas cositas de cálculo 3 o de cálculo vectorial. Y era el siguiente. Si f de xy es un campo escalar, entonces su diferencial, que se denota por df, se calcula como dos puntos. Entonces, el diferencial de f, cuando es un campo escalar, es la derivada parcial de f respecto a x por dx más el diferencial, la derivada parcial de f respecto a y por dy. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿y esa definición de diferencial por qué se saca así? Bueno, realmente esta definición de diferencial nace de la regla de la cadena. Ustedes recordarán que en derivación parcial existe la regla de la cadena y a uno le decían lo siguiente, por ejemplo, si usted tiene una función f, ella depende de x y de y tanto la x como la y dependen de un mismo parámetro que lo podemos llamar t, entonces ustedes pueden calcular, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a una de las variables finales. Bien, por ejemplo, estamos calculando la derivada parcial de f respecto a t, pues ustedes empiezan a hacer como cadenitas. Ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, cadenitas? Bueno, si ustedes están haciendo esta derivada, por ejemplo, entonces uno lo que empieza a hacer es relacionar los diferenciales con cada cadena que une la letra que estoy iniciando, que es esta derivada, y nos vamos moviendo hasta llegar a la primer t. Y lo que uno hace es relacionar el diferencial con cada una. Entonces sería derivada parcial. Esto sería derivada parcial de f respecto a t, perdóname, a x, por la derivada parcial de x respecto a t, más derivada parcial de f respecto a y, por derivada parcial de y respecto a t. O sea, uno lo puede utilizar todo con derivación parcial, pero luego uno se puede dar cuenta de lo siguiente. Esperen, les voy a hacer los caminitos que estamos usando. El primero es con x, f, t, t. Y el de la y, pongámoslo por ejemplo con azul. Azul. Entonces, fíjense que básicamente es como si conectáramos caminos. Y se le pone el símbolo de derivada parcial. Miren que acá si yo le pongo derivada, derivada y derivada, pues básicamente cada línea que se conecte sería una primer derivada parcial, un primer cociente. Derivada parcial de f respecto a x. Derivada parcial de f respecto a x. Si se dan cuenta, uno lo puede leer de esa forma. Y se multiplica por la siguiente cadena, que ahora sería la derivada parcial de x respecto a t, que es este que está acá. Y cuando ustedes lleguen a la última cadena, pues siguen con la cadena de abajo, que esta sería la otra posibilidad, que sería el término que está acá. Derivada parcial de f respecto a y, que sería este. Y la otra, derivada parcial de y respecto a t, que es esta que está acá. ¿Ok? Pero entonces acá hay una cosa interesante, y es que estas líneas que les puse acá, lo que estábamos queriendo decir era lo siguiente, que la f, espérate verás, que la f depende de x y de y, que serían las dos primeras líneas, pero además yo estoy diciendo que la x depende de t y que la y depende de t. Entonces, si la x y la y dependen de una misma variable, realmente esta derivación parcial que está acá, ya les voy a decir cuál. Bueno, esta sí me toca poner derivada parcial porque depende de dos variables. Pero la de aquí se vuelve una derivada normal.
derivada normal. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué cambiamos de derivada parcial a derivada normal? Bueno, pues porque usted aquí me está diciendo que la x depende de t. Entonces, si la x depende de t, esta derivada parcial se vuelve una derivada total. Porque la x depende solo de t, no depende de más de una variable. Y lo mismo ocurre con la y, porque la y también depende solamente de t. Entonces sería más derivada parcial de f respecto a y por dy de t. ¿Bien? Entonces, fíjense que de manera... Bueno, y acá otra cosita. Si la x y la y dependen de t, la f también depende solo de t. Entonces, de aquí, uno también saldría de acá, de f de t. Y yo creo que de ahí ya uno se da cuenta de dónde sale esta definición, ¿no? Fíjense que de acá, pues básicamente, bueno, si ustedes quieren ser canzones, este diferencial lo podemos pasar al otro lado a multiplicar a todo. Y entre comillas es como si se cancelara. Pero bueno, realmente ustedes ya saben que eso no ocurre, ¿no? Pero uno haciendo transformaciones, uno a la final se puede dar cuenta que este diferencial, que es lo que me interesa, este diferencial es esta derivada por dx, si obviamos el dt que está dividiéndose, ¿no? Más derivada de f respecto a y por dy. Entonces de ahí es donde sale la definición de que el diferencial de f sea derivada parcial de f respecto a x por dx más derivada parcial de f respecto a y por dy. O sea, nace de la regla de la cadena. Pero usualmente en los libros lo definen, solamente que yo quería ser un poquito más explícito para que se den cuenta que realmente el diferencial nace de la regla de la cadena para cálculo en varias. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Espérate, yo esto lo escribo más bonito. Y depende de t. Ahora sí. Entonces, de esa manera, ustedes pues pueden identificar que el diferencial de f lo podemos definir así. Entonces, ustedes me podrán decir, oiga, profesor, ¿y qué tiene importante este tipo de diferenciales? Bueno, resulta y acontece que cuando usted tiene un campo escalar, si el campo escalar es de clase C2, entonces voy a explicarles acá un teoremita. Si f es de clase C2 en un dominio U, en un U subconjunto de R2 abierto, entonces ocurre una cosa interesante. Bueno, que ustedes me podrán decir, profesor, ¿qué es eso de ser de clase C2? Bueno, que sea de clase C2 quiere decir lo siguiente. Se lo voy a escribir aquí abajito. Quiere decir que las derivadas de primer orden, derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y sus segundas derivadas, segunda derivada parcial de f respecto a x, segunda derivada parcial de f respecto a y, segunda derivada parcial de f respecto a x y respecto a y segunda derivada parcial de f respecto a y luego, respecto a x y luego respecto a y, existen y son continuas en todos los puntos de U. Eso es lo que quiere decir que la función sea de clase C2 en un dominio o en un abierto U. ¿Ok? Que la primera derivada parcial respecto a cualquiera de las variables existe, las segundas derivadas parciales mixtas y respecto a una sola variable también van a existir. Y además, esas funciones son continuas, porque recuerden que estas derivadas parciales son funciones. Entonces yo puedo mirar si esas funciones son continuas o no. Entonces, si la función f de clase C2, se cumple la siguiente condición. Que la segunda derivada parcial de f respecto a y y respecto a x es igual a la segunda derivada parcial de f respecto a y luego respecto a x. Ustedes me dirán, oiga, profesor, ¿usted por qué le está leyendo al contrario? Perdóname, respecto a x y luego respecto a y. Ahora sí. Usted me podría preguntar, oiga, profesor, ¿usted por qué cuando lo lee al contrario? Porque aquí yo les dije, derivo respecto a y y luego respecto a x. Y aquí derivo respecto a x y luego respecto a y. Bueno, siempre se lee de derecha a izquierda. O sea, cuando ustedes lean una derivada parcial, siempre se lee de aquí hacia acá. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque esta es la primera derivada que actúa.
Entonces yo primero derivo respecto al primer diferencial que aparece al lado derecho y luego me voy moviendo hacia la izquierda, ¿ok? Y lo mismo este que está acá, ustedes lo leen de aquí para acá. Entonces aquí la primera derivada que actúa es la derivada respecto a y luego la derivada respecto a x, ¿ok? Entonces si f es de clase C2 en un abierto, entonces ocurre esta propiedad que a veces también se le llama el teorema de Fubini para derivación parcial, pero pues no los quiero molestar tanto. Y además, f de xy se puede calcular a partir de bueno, no mentira, esto lo vamos a poner más bien en la solución de la ecuación diferencial. Ok, entonces acá hay una cosa interesante y es que si la función es de clase C2, realmente todas las funciones que vamos a trabajar, la gran mayoría son de clase C2 y realmente el método de ecuaciones diferenciales exactas dependen de que la función sea de clase C2 y que se cumpla esta condición. Bueno, esta condición siempre se va a cumplir. Pero entonces fíjense que si eso ocurre, pues lo que yo estoy queriendo decirles acá es que las derivadas parciales mixtas son iguales. O sea, lo que quiero que realmente guarden es que las derivadas parciales mixtas son iguales. Ustedes me podrían decir, oiga profesor, ¿y es que no hay funciones donde las derivadas parciales mixtas sean iguales? No, la respuesta es no. Existen casos en donde las derivadas parciales no conmutan, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, obviamente en la teoría y en todos los ejercicios que vamos a hacer, en esos casos sí ocurre que se pueda conmutar. ¿Listo? Bueno. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y qué tiene de importante estas cosas? ¿O usted por qué me hizo este repaso de cálculo vectorial si todavía no hemos hablado de ecuaciones diferenciales? Bueno, realmente fíjense que aquí esto tiene la forma de una ecuación diferencial, ¿no? Porque miren que es algo por dx más algo por dy. Entonces, realmente en la forma del diferencial de un campo escalar, ahí aparece una ecuación diferencial de cierta manera. Bueno, todavía no podemos hablar de ecuación diferencial, pero pasa lo siguiente. Entonces, la otra cosita que quiero que tengan en cuenta es que si la función f de xy es una constante, entonces su diferencial, adivinen cuánto es. Si ustedes tienen una función que es una constante, ¿cuánto daría la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y si es un número? Pues esto automáticamente se volvería cero, ¿no? Porque si les estoy diciendo que la f es constante, esas derivadas parciales se vuelven cero y automáticamente el diferencial se vuelve cero, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que si la función o si el campo escalar es una constante, el diferencial es cero, ¿ok? Y yo creo que ya con estas condiciones, pues podemos hablar ahora sí de una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cómo es la forma de una ecuación diferencial exacta? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria exacta es de la forma dos puntos, pero también la pongo en negro, es de la forma siguiente: m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0. Bueno, y ustedes dirán, bueno, sí, profesor, tiene esta condición, pero ¿cómo yo sé que es exacta? Porque la gran mayoría de ecuaciones diferenciales tienen esa forma. Bueno, con la siguiente condición. Espérame un momentito y lo pongo acá. Ecuación diferencial ordinaria exacta.
Entonces, una ecuación diferencial ordinaria exacta es de la forma esta, con la siguiente condición, con derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. ¿Bien? Y esto es cierto siempre, ¿ok? Entonces ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿y por qué esta función m? Fíjense que si aquí es m, la derivé respecto a qué variable. Si aquí era x, no la derivé respecto a x, sino que la derivé respecto a y. O sea, fíjense que empieza a ver como algo raro. El que está multiplicado por el de x lo derivo parcialmente respecto a y. Y el que está multiplicado por el diferencial de y lo voy a derivar parcialmente respecto a x. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, aquí hay como una cosa rara, porque es que uno a veces cuando hace esto, uno dice, bueno, ¿y yo cómo calculo estas derivadas o qué relación tienen? Bueno, la m se va a derivar respecto a y y la n se va a derivar respecto a x. Y se tiene que cumplir esta igualdad. Entonces ustedes dirán, bueno profesor, ¿y si eso ocurre, qué pasa? Pues lo que ocurre, entonces en este caso, entonces si esta igualdad se cumple en un abierto U. Bueno, realmente esto del abierto en R2, realmente este pedacito ustedes se lo pueden obviar porque realmente a veces en los libros de ecuaciones diferenciales lo ignoran, pero yo quiero escribirles la teoría. Se cumple un abierto U en R2. Si esta igualdad se cumple un abierto en R2, donde mn derivada parcial de m respecto a y, derivada parcial de n respecto a x, y realmente faltarían las otras derivadas, derivada parcial de m respecto a x y derivada parcial de n respecto a y, son de clase C1, bueno, C2, perdón, en U. Entonces, existe un campo escalar f de x, y tal que se cumplen las siguientes condiciones. Primero, m de x, y es la derivada parcial de f respecto a x. N de x, y es la derivada parcial de f respecto a y. Y la tercera condición es que la solución de la ecuación diferencial, ordinaria exacta es el campo escalar f, que no sé quién es, igual a una constante arbitraria c. ¿Listo? Entonces, ustedes me podrán decir, oiga, profesor, pero esta vaina, ¿cómo así que si las derivadas esta respecto a y y esta respecto a x son iguales, entonces ya se tiene todo esto? Bueno, básicamente en una ecuación diferencial ordinaria exacta, lo que estamos asegurando es lo siguiente. Si lo comparamos con la teoría que vimos aquí arriba, lo que realmente estamos es buscando lo siguiente. Voy a volverles a escribir aquí la condición de la exacta y les quiero hacer como el paréntesis entre lo que ya hicimos. Ustedes se acordarán que, o sea, básicamente si una ecuación diferencial es exacta, lo que está ocurriendo es esto. Esto que está aquí es como si fuera, ya se lo voy a poner arriba, bueno, abajo. Esta sería la derivada parcial de f respecto a x por dx para un campo escalar f. Derivada parcial de f respecto a y por dy igual a 0. Oigan, y por lo que vimos al inicio, pues este es el diferencial del campo escalar f. O sea, si llega a ser exacta, va a ocurrir lo siguiente. Esto es el diferencial de f. ¿Bien? Porque estoy diciendo, m sería la derivada parcial de un campo escalar f y n también de ese mismo campo escalar. Y si el diferencial de un campo escalar es 0, o sea, usted aquí me está diciendo entonces que el diferencial de f es 0,
Pues lo que quiere decir es que el campo escalar debe ser constante. ¿Se acuerdan que fue lo que les dije por acá? Bueno, realmente esto es un sí solo sí. Entonces, un campo escalar es constante, sí solo sí. El diferencial es cero. Realmente uno se puede volver siempre y cuando si f es de clase C1 en U contenido en R2 abierto. ¿Bien? Bueno, y les completé un poquito más el teorema, pero bueno. Entonces, básicamente, la analogía o el contenido de este tipo de ecuación diferencial es que si la ecuación diferencial es exacta, ella es el diferencial de un campo escalar. Y si el diferencial de ese campo escalar es cero, pues automáticamente la solución sería que el campo escalar es igual a una constante, porque el diferencial es cero, ¿ok? Entonces, esta sería básicamente como el orden de ideas para poder trabajar una ecuación diferencial exacta. Entonces, y ustedes me podrán decir, oiga, profesor, ¿y esta condición rara que está acá cuál es? Porque estamos derivando a m respecto a n, perdóname, a m respecto a y a n respecto a x. Bueno, pues se las voy a escribir acá también para que se den cuenta qué condición representa esto si estamos hablando de una ecuación diferencial exacta. Bueno, si es exacta, estoy diciendo que m es la derivada parcial de f respecto a x. O sea que esto sería derivada respecto a y de la derivada de f respecto a x. Y esto sería derivada respecto a x de la derivada de f respecto a y. Y se las voy a poner con color. Esta es la, perdóname, esta es la n y esta es la m. Entonces estoy derivando a m respecto a y, pues yo puedo dejar el símbolo de derivada a un ladito y escribo quién es m. Y lo mismo para la n. Pero fíjense que si ustedes derivan respecto a x y luego derivan respecto a y, pues esto es lo mismo que decir una segunda derivada. Pero sería una segunda derivada parcial. Primero respecto a x y luego respecto a y. Y esta sería la segunda derivada de f, luego respecto a y luego respecto a x. ¿Y se acuerdan que este era el teoremita que les hablé ahorita? Que las derivadas parciales mixtas conmutan, o sea, si usted deriva respecto a x y luego respecto a y, es lo mismo que derivar respecto a y respecto a x. Entonces, realmente las condiciones de exactitud es un resumen de lo que hablamos aquí antes de hablar de ecuación diferencial exacta. Mira, esta condición que está acá sería la condición de asegurar que la ecuación es exacta, ¿ok? Y lo otro, pues es lo del diferencial de la función que ya les mostré también. O sea, cuando estemos hablando de ecuaciones diferenciales exactas, vamos a estar trabajando con campos escalares que son constantes. O sea, pero entonces usted me podría decir, bueno, profesor, muy lindo y todo, pero ¿quién es la f? O sea, ¿quién es f de xy? ¿Cómo la calculo? ¿Verdad? Porque usted me podrá decir, sí, muy lindo y todo, y todas las derivadas que usted quiera, pero ¿cómo la hago? Entonces, ya les voy a explicar cómo se calcula. Realmente se calcula utilizando las ecuaciones que supusimos cuando era exacta. O sea, básicamente, para poder calcular f, vamos a partir de aquí y también vamos a utilizar esta condición. Y se las voy a enseñar con ejercicios. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una ecuación diferencial que sea exacta. De nuevo, no quise meterme tanto con teoría así fuerte. Pero, pues vamos a ver lo siguiente entonces. Si quieren hagamos este. Entonces vamos a hacer el ejercicio A. Entonces, ejemplo 1. Y va a ser el ejercicio el 1A. Esa es la página 31. ¿Listo? Que es los ejercicios de exactitud. Entonces vamos a ver cómo lo escribe el libro y qué tendríamos que hacer. X a la 2 por dy más 2xy por dx igual
a x a la 2 por dx. Fíjense que así como está escrito o como lo tienen escrito en el libro, pues es un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que ustedes tienen que acordarse cómo es la forma de una ecuación diferencial exacta. O sea, la forma de una ecuación diferencial exacta es que tengo que dejar, o sea, acá no tenemos que despejar la derivada, sino que vamos a dejar los diferenciales y vamos a dejarlos ya sea sumando o restando. O sea, vamos a recordar que esta es la forma de una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Entonces voy a ponerla aquí como en una nube para que nos acordemos. Vea, si yo quiero mirar que es exacta, tengo que escribirla de esta forma. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya hay varios que tienen dx. Aquí hay un dx, aquí hay un dx y por aquí hay alguien que tiene un dy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar todo lo que tenga los diferenciales a un lado y vamos a igualarlo a 0. Entonces, me parecería a mí que es más fácil tomar este término que está acá y pasarlo al otro lado a restar, ¿no? Porque está sumando, pasaría a restar. Entonces quedaría de la siguiente forma. X a la 2 por dy más 2xy por dx menos x a la 2 por dx igual a 0. Y fíjense que pues los que tienen dx como factor común, pues los podemos dejar como factor común, o sea, los puedo factorizar. Y el que tiene de y, pues ese ya se quedó quieto, ¿ok? Entonces, fíjense que qué es lo que vamos a hacer. Entonces acá sería x a la 2 por dy más 2xy menos x a la 2 por dx igual a 0. Y ustedes dirán, ah, profesor, terminé. Bueno, también depende el orden, ¿ok? O sea, yo les recomiendo que siempre dejen primero el que tiene de x y luego dejen el que tiene de y. Recuerden que entre estos dos términos usted me acabó de sacar un factor común. O sea, entre estos dos elementos que están acá, factorizamos el de x para que nos quede con el de x, ¿ok? Pero fíjense que la forma de la ecuación diferencial primero pone el de x y luego pone el de y. Entonces hagámoslo, conmutemos esos términos y miremos a ver ahora sí a qué ecuación diferencial llegamos. Esto sería 2xy menos x a la 2 por dx más x a la 2 por dy igual a 0. Y ya estaría escrito ahora sí la ecuación diferencial de la forma que estábamos buscando. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, fíjense que en este caso, por aquí vamos a tener una función que está multiplicando al de x, que se haría el papel de la m. Yo utilicé el color azul, ¿no? Entonces, la función que esté aquí multiplicando al de x la vamos a llamar m mayúscula, que sería esta. Y la que está multiplicando al de y, pues sería la n mayúscula. Bueno, acá hay una cosa importante, niños y niñas, y es que si aparece un signo, o sea, fíjense que aquí en la fórmula aparece con más, pero si por cosas del destino apareciera un menos, tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces se los voy a poner como hasta lo más extremo, con el signo y todo que aparezca ahí, porque a veces muchos de ustedes se comen los signos, y si se comen el signo se tiran todo, ¿ok? Entonces, en este caso, tendríamos que, pues para verificar que esta es una ecuación diferencial exacta, m de xy sería 2xy menos x cuadrado y n de xy sería x cuadrado positivo. O sea, pues el más no se les necesita poner ahí porque pues si es más no pasa nada. Pero yo lo decía era por si les llegara a salir un menos, ese menos se tiene que tener en cuenta. Entonces, este sería m y este sería n. Pero entonces la pregunta ¿es exacta? O sea, yo todavía no sé si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, pregunta, ¿es exacta? O más bien, ¿es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Es una ecuación diferencial ordinaria exacta? Pues para no copiar tanto. Pues para poder verificar que la ecuación diferencial sea exacta, yo tengo que calcular unas derivadas parciales. Voy a derivar m. Entonces, si usted se le llega a olvidar en el examen respecto a qué variable se deriva la m, pues fíjese la m con qué diferencial se está multiplicando. Entonces, si la m se está multiplicando con dx, yo tengo que derivarla respecto a la otra variable. O sea que la derivo respecto a y. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial respecto a y? De m, pero en este caso m es 2xy menos x cuadrado. ¿Cuánto nos da esa derivada parcial?
Recuerden que en la derivación parcial, cuando ustedes están derivando parcialmente, van a utilizar las fórmulas de derivadas con la variable que esté derivando. Las variables que no sean la que estamos derivando, esas variables se vuelven constantes. Entonces, como estoy derivando parcialmente respecto a y, x cuadrado es una constante, o sea que su derivada es 0, porque ahí sí pasa lo de las constantes. Cuando es la derivada de una constante, la derivada es 0. Y si derivamos 2xy respecto a y, 2x hace el papel de una constante y la derivada de y respecto a y es 1. O sea que esta derivada parcial nos da 2x más 0, o sea que esto es 2x. Tengan en cuenta que aquí estamos derivando parcialmente, no estoy derivando implícitamente, que son dos cosas diferentes. Y la otra derivada, pues es la derivada parcial de n respecto a x. Entonces, si la primera la derivé respecto a y, la otra tiene que ser respecto a la variable contraria. Entonces aquí sería n y aquí sería con x. Entonces esto sería la derivada parcial respecto a x de n, pero en este caso n me parece que es x cuadrado. Y pues esa derivada en este caso, como la x es la variable que estoy derivando, pues derivamos x cuadrado respecto a x, que en este caso nos da 2x. Entonces esto sería igual a 2x. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Si es exacta o no? Recuerden que para que sea exacta, estos dos valores tienen que ser iguales. Y creo que sí, sí son iguales porque una les dio 2x y la otra también. Entonces ustedes acá me pueden escribir, ¿cómo? La derivada parcial de m respecto a y me dio igual a la derivada parcial de n respecto a x siempre, porque siempre me está dando 2x, pues la ecuación diferencial ordinaria es exacta. Entonces, por lo menos ya sabemos que esta ecuación diferencial se puede resolver por exactas. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por lo menos ustedes acabaron de verificar que sí es exacta. Entonces, ahorita la pregunta es, bueno, ¿cómo lo soluciono? Entonces, si la ecuación diferencial es exacta, recuerden que ustedes siempre tienen que escribir esto. Entonces, existe un campo escalar, un campo escalar fxy tal que se cumple lo siguiente. Derivada parcial de f respecto a x es m. Derivada parcial de f respecto a y es n. Porque recuerden que esto es como si estuviéramos trabajando el diferencial de una función. Entonces, si es el diferencial de una función, este haría el papel de la derivada parcial de f respecto a x porque se multiplica por dx. Y esta sería la derivada parcial de f respecto a y porque se multiplica por dy. Entonces, de ahí es donde sale esa condición, pero solamente es cierta cuando la ecuación es exacta. Si la ecuación no es exacta, no podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, bueno profesor, pero entonces en este caso, ¿cómo empezamos? Bueno, recuerden que en este caso la m tiene un valor y la n también tiene un valor. En este caso la m es esto, que pues vamos a escribir que en este caso es 2xy menos x cuadrado. Y en este otro caso estamos diciendo que la derivada parcial de f respecto a y es n, pero n es x cuadrado, ¿no? Entonces aquí pasa una cosa, bueno, de pronto un poquito rara para ustedes que están acostumbrados a hacer integrales. Y es que estas ecuaciones se pueden integrar, pero toca tener mucho cuidado con las constantes de integración. Ya les voy a explicar. Entonces, tenemos esta primera ecuación o esta segunda. Digamos que vamos a iniciar con esta primera. Empecemos con la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, entonces paso 1, es, si escogemos la primera ecuación que es la que tiene derivada parcial de f respecto a x, pues el primer paso es integrar la ecuación respecto a x, teniendo en cuenta
que es una derivada parcial. Ya les voy a contar por qué les escribo que teniendo en cuenta que es una derivada parcial. Porque es que ustedes de pronto estarían muy motivados a escribir lo siguiente y ya les voy a contar qué cosita. Entonces vamos a tomar la primera ecuación, que es la primera que tomamos, que es la que tiene x. Entonces si tomamos la que tiene x, integro respecto a x. Si tomo la que tiene y, pues integro respecto a y. Entonces vamos a tomar esta ecuación y vamos a integrarla toda respecto a x. Entonces integral respecto a x. Y acá también integral respecto a x. Y ustedes dirán, ah, pues es que la integral de la derivada es la función. Bueno, casi. O sea, podemos decir, listo, f de xy. Entonces, usted integró la derivada parcial, diga que llegó a la función original. Perfecto, escribámoslo. Y al otro lado vamos a integrar la función respecto a x, imaginando que la y es una constante, porque recuerden que ustedes estaban derivando parcialmente. Entonces, si vamos a integrar, vamos a imaginarnos que la y es una constante. Entonces, esto sería, si repartimos el diferencial, entonces sale el 2y como constante, integral de x por dx, menos la integral de x a la 2 por dx, porque la integral se puede repartir en una resta, ¿no? Y el 2y hace papel de constante, lo saco de la integral para el primer término. O sea que esto sería f de xy, 2y por x a la 2 entre 2, menos x a la 3 entre 3. Y uno por acá estaría muy tentado a escribir más una constante. Bueno, sí, ahí sería más una constante, pero entonces toca tener cuidado con lo siguiente. Cuando ustedes derivan parcialmente, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy derivando parcialmente esta cosa y solamente le pongo una constante c, estoy cometiendo un error. Y ustedes me dirán, ¿por qué, profesor? Si pues cuando se integra me da una constante. Bueno, sí, da una constante, pero cuando usted deriva parcialmente, esa constante puede depender de las otras variables a las cuales usted estaba derivando parcialmente. Entonces, por ejemplo, como usted estaba aquí derivando parcialmente respecto a x, las constantes eran, bueno, además de ser constantes normales, también podían ser términos que dependían de la otra variable. Porque recuerden que si usted deriva respecto a una variable que no está derivando, esa variable es el papel de una constante y su derivada es 0. Entonces, cuando ustedes hacen una integral de una derivada parcial, ustedes tienen que tener cuidado porque las constantes van a depender de las otras variables de las cuales no estábamos aquí derivando ni integrando. Entonces usted me dirá, uy, ¿cómo así, profesor? Bueno, como en este caso la función o el campo escalar depende de x y de y, pues esta constante va a depender de la otra variable que estaba sobrando. O sea, es una constante que depende de y. ¿Ok? Puede ser una constante que sea solo una constante y ya, pero en general va a ser una constante que depende de y. Entonces, aquí tendríamos casi, perdóname, acá es 2y, qué pena. Aquí sería 2y. 2y por la integral de x, que es x a la 2 entre 2, la integral de x a la 2, que es x a la 3 entre 3. Ahí no hay problema. Fíjense que acá podemos simplificar, este 2 se va con este 2. Y obtenemos lo siguiente, f de xy es igual a y por x a la 2 menos x a la 3 entre 3 más esa constante que depende de y. Y aquí es donde se viene el dolor de cabeza porque usted dijo, bueno, ya encontré f, oiga, pero ahora esta cosa que está acá yo cómo la calculo. ¿Quién es esta constante que depende de y? ¿Vamos bien? Porque ya tengo casi a f, o sea, si quieren a esta ecuación llamemos la ecuación, voy a llamarla 3, a esta llamemos la ecuación 1 y acá llamemos la ecuación 2. Y esta sería comenzando con la ecuación 1 y se integró en ambos lados. Entonces vean, ustedes ya utilizaron la primera fórmula que era que la derivada parcial de f respecto a x fuera esto. Pero usted me podrá decir, oiga profesor, ¿y yo cómo calculo esa constante rara? Pues vamos a tener que utilizar la segunda ecuación, que es la que está acá. Entonces, vamos a tomar esta igualdad que tenemos acá, pero vamos a mirarla cómo la sacamos. Porque si usted me podría decir, oiga, yo acá tengo ya un término que relaciona la f. Fíjense que la segunda ecuación es la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, el primer paso era integrar respecto a x porque yo necesitaba calcular quién era f.
Pero si ahora quiero calcular esta segunda o utilizar esta segunda ecuación, tengo que derivar respecto a y, porque miren que ahora aparece aquí derivada parcial de f respecto a y. ¿Ok? Entonces, el segundo paso para calcular la solución general, paso 2, sería derivar parcialmente la ecuación 3 respecto a y usar pues la otra ecuación, la ecuación 2, que es que la derivada parcial de f respecto a y es n. Y ya les voy a mostrar cómo se utiliza. Entonces vamos primero que todo a tomar esta igualdad y la voy a derivar toda respecto a y. Entonces esta igualdad vamos a derivar todo respecto a y. Entonces acá sería derivada parcial respecto a y de esto, derivada parcial respecto a y de todo esto. Entonces fíjense una cosita, pues la derivada parcial de f respecto a y, pues este primer pedacito es derivada parcial de f respecto a y, para no copiar tanto. Entonces este pedacito que está acá, pues es este, ahí no hay lío. Y esto sería igual, como aquí hay una suma y una resta, pues vamos a derivar todo esto respecto a y. Como aquí aparece y por x cuadrado, el x cuadrado es el papel de una constante y se multiplica por la derivada de y respecto a y, que es 1. O sea que nos va a quedar x cuadrado. Esta función depende de x y estoy derivando parcialmente respecto a y. O sea que esta derivada se va a volver 0. Entonces acá sería más 0. Y si estoy derivando parcialmente una función que depende de la misma variable, que en este caso es y, pues esta derivada no es una derivada parcial, sino que se vuelve una derivada total. A veces en los libros lo escriben así, más c' de y. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿cómo así que c'? Bueno, realmente si somos canzones sería escribirla así. Derivada de c respecto a y. ¿Ok? Porque sería una derivada total, una derivada normalita. Porque la c depende de y. Y acá pues si quieren pónganle el y. Y ustedes me podrían decir, bueno profesor, ya derivé este lado, perfecto, que es esta derivada. Pero ¿qué pasa en este lado? Pues en este lado, o sea en el lado de acá, por otro lado, por acá tenemos que esta derivada es n, perdóname. Esto es n de xy. Que sería la ecuación 2, que era la que estábamos hablando. O sea, por otro lado, esta derivada es esto que está acá, mira. Entonces, vamos a reemplazar n, que es x a la 2. O sea que acá sería x a la 2 igual a la derivada parcial de f respecto a y. Y esto es igual a x a la 2 más la derivada de la constante respecto a y. Y esta constante depende de y. Porque recuerden que en este caso la n era x cuadrado. Entonces, por eso era que les decía que uno primero deriva la ecuación que teníamos acá, que era la ecuación 3, y luego se relaciona con la otra ecuación, que era la ecuación 2, que era que la derivada parcial de f respecto a y era n. Y de aquí, por ejemplo, podemos ignorar el que está aquí en la mitad y quedarnos solo con la igualdad de los extremos. O sea que esto sería x a la 2 es igual a x a la 2 más la derivada de la constante respecto a y. Y de aquí despejamos la derivada de esa constante respecto a y. Pues si pasamos este x cuadrado al otro lado a restar, a mí me parece que se cancelan. Porque fíjense que les va a quedar algo así. Les va a quedar algo así. X a la 2 menos x a la 2 igual a esto. O sea que 0 es igual a la derivada de la constante respecto a y. O sea que, pues si la derivada de la constante respecto a y es 0, pues quiere decir que la constante, pues c de y
es constante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me dirán? ¿Cómo así, profesor, que la C es constante? Bueno, acá lo que me quieren decir es que esta ecuación, pues, realmente se puede volver así. Esto sería igual. Entonces, C de Y es constante y si ustedes quieren, cuando la C de Y es una constante cualquiera, pues podemos tomemos a C de Y como 0. O sea, vamos a tomar, si la C de Y es una constante, pues tomémosla como 0 y ya les voy a decir por qué. Bueno, de esa manera nos va a quedar un campo escalar mucho más fácil de utilizar. Entonces, si esta cosita es 0, ahora sí, entonces reemplazando, voy a escribirle acá esto, reemplazando esto en la ecuación 3, pues obtenemos que el campo escalar f de xy es y x a la 2 menos x al cubo entre 3 más 0, o sea que lo puedo ignorar. Y usted me dirá, oiga profesor, ¿y cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Bueno, recordemos a ver qué era lo que habíamos dicho de la solución de la ecuación diferencial. Pues la solución de la ecuación diferencial es esto. Usted, la f minúscula que encontró, la iguala a una constante arbitraria y terminó. ¿Ok? O sea, el dolor de cabeza acá realmente es encontrar la f minúscula. Pero ya les mostré el proceso para calcular la f minúscula. Entonces, pues, en este caso, como ya encontramos la f minúscula que es esta, si quieren vamos a ponerla en este color moradito. Entonces, encontré la f minúscula que era el dolor de cabeza. Y pues ahora sí podemos decir que la solución general pues sería esta misma cosita y se iguala a una constante arbitraria, que pues como a ustedes les gusta tanto, uno usualmente escribe C mayúscula. Bien. Y pues la solución sería esta que está acá. Pues uno la f minúscula ahí la ignora realmente y solamente se queda con la parte igualada a C. Entonces esta sería la solución general. ¿Es explícita o implícita? Porque no hemos despejado la y. Pero miren que en este ejercicio se podría despejar fácilmente la y, ¿no? Entonces, pero bueno, la podemos dejar hasta ahí. De todas maneras, en el libro hacen un poquito más de álgebra porque se puede despejar la y, ¿ok? Y ese es el proceso para las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces yo creo que vamos a hacer otros ejercicios, ¿les parece? Vamos a hacer otros ejercicios. Hagamos este. Ejemplo 2. Vamos a hacer el ejercicio el 1E de la página 31. ¿Listo? Ese ejercicio E, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Tangente de Y tangente de y menos 2 por dx más x secante cuadrado de y menos 1 entre y por dy igual a 0. Fíjense que aquí no nos toca hacer como tanta cosa como lo hicimos en el otro. En este ya nos están diciendo quién es el que se está multiplicando con el de x y quién es el que se está multiplicando con el de y. Esperen, yo reviso los colores que estaba usando. Verde y morado, ok. Entonces este es el del de x. Este es el otro con morado que es el que tiene de y. Y como ya están separados, pues creo que ya sabríamos entonces quién es el m en este caso. Este sería el m. Y en este caso el n sería este que está acá. Bueno, y acuérdense que uno realmente, usualmente toma el signo y todo. O sea, se los voy a poner hasta por acá. Porque a veces uno se come ese signo y termina cometiendo errores, ¿ok?
Pero pues en este caso podemos ignorar ese signo. Pero voy a ver si el último ejemplo de exactas se los hago uno que tenga signo por ahí volando. ¿Les parece? Ok. Entonces, en este caso, m de x, y sería tangente de y menos 2 y n de x, y sería x secante cuadrado de y menos 1 entre y. Entonces recuerden que ustedes se quieren preguntar, antes que nada, si esta ecuación diferencial es o no es exacta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que mirar quién es la derivada parcial de m respecto a la variable contraria que estaba multiplicándose la m. O sea, si aquí era x, tengo que derivar respecto a y. Y también voy a calcular la derivada parcial de n respecto a x. Por favor, comiencen a calcularla. Les voy a dar, yo creo que unos 3 minuticos y lo revisamos, ¿les parece? Entonces comiencen por favor. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio la primera derivada parcial? Ok. Espera un momentito, denme un momentico.
Listo, ahora sí. Entonces me estaban comentando que la primera derivada parcial da... Entonces vamos a ver, derivada parcial respecto a y de tangente de y menos 2. Bueno, la derivada parcial en una resta se reparte. La derivada de una constante es 0, o sea que realmente este 2 lo puedo ignorar porque esta derivada parcial te da 0. Y la derivada de la tangente te da secante cuadrado de lo que está dentro y se multiplica por la derivada interna. O sea que esto sería secante cuadrado de y por la derivada interna, que es 1, si se deriva respecto a y. Ustedes me dirán, oiga profesor, ¿usted dónde sacó esa fórmula? Bueno, pues son las mismas fórmulas que ya les había enviado, que creo que ustedes las tienen desde el examen 1, ¿no? Solamente que en este caso, fórmula, bueno, voy a usar las de acá. Fíjense que yo por aquí les había dado unas fórmulas y estamos utilizando la derivada de la tangente. Bueno, usted me podrá decir, profesor, pero es que ahí aparece x. No pasa nada, las fórmulas de derivación, si es derivación parcial, se usan las mismas, solamente que pues cambia en este caso la variable que se está derivando y si es x, pues se va a poner y en vez de x. Entonces si quieren venga y les hago aquí como su versión en y, pero es la misma versión, solamente que en vez de ponerle x le van a poner y. ¿Ok? Entonces fíjense que acá usted me puede decir, ay profesor, mire que por acá hay una tangente y por aquí hay una función interna que es la que estamos llamando y. Pues lo mismo, la derivada de la tangente es secante cuadrado, bien, de lo que está dentro y se multiplica por la derivada interna respecto a y, que sería la derivada de y respecto a y parcialmente, ¿no? Y eso nos da 1, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado porque estas fórmulas se siguen utilizando. Uno a veces piensa que las fórmulas que vi en cálculo 1 pues solamente se ven en cálculo 1 y pues no, también en cálculo integral. Solamente que si usted quiere ser en cálculo en varias, perdón. Pero si usted quiere ser canzón o canzona, pues aquí donde aparezca x, pues no le ponga x, sino que póngale y. Porque lo que les decía, estas variables, o sea, en este caso la variable x, usted se la puede cambiar y ponerla en términos de la variable que usted quiera. Entonces si usted acá le pone y 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 más aún, también le puede poner derivada parcial. O sea, la fórmula es exactamente la misma, solamente que ya no es con derivada total, sino que es con derivada parcial. Derivada parcial. Derivada parcial. ¿Vamos bien? O sea, la fórmula es exactamente la misma, pero pues usted cambia la variable a comodidad. Si la fórmula tiene x, pues imagínese que no es x, sino que es y es la misma fórmula. Y si es derivada normal, pues si está derivando parcialmente, cambia el símbolo de derivada normal por derivada parcial y ya. Así es como se calculan esas derivadas. O sea que en este caso, ¿vamos bien hasta acá, niños y niñas? Ok, o sea que esto a la final sería secante cuadrado de y. Perfecto. Esa sería la derivada parcial de m respecto a y. Ahora vamos a hacerlo con x. Entonces esta es derivada parcial respecto a x de x secante cuadrado de y menos 1 entre y. Pero entonces acá viene lo mismo que les había dicho. Como aquí estoy derivando respecto a x, esto que está aquí depende solo de y. O sea que eso hace el papel de una constante. O sea que al derivarlo parcialmente te da 0. Y esto sería x, bueno, perdóname, acá sería secante cuadrado de y, porque haría el papel de una constante. O sea, este que está aquí hace el papel de una constante como si estuviera multiplicando. Esto que está acá lo puedo sacar de la derivada parcial porque es una constante y lo multiplico por la derivada parcial respecto a x de x. Y aquí es más un 0 porque recuerden que la otra derivada se vuelve 0, ¿no? O sea que esto a la final es secante cuadrado de y por 1. O sea que esto es secante cuadrado de y. Bien. ¿Y será que sí es exacta? ¿Sí nos dieron iguales las derivadas parciales? A mí me parece que sí.
Porque fíjense que este valor que está acá, pues es exactamente el mismo que nos dio la otra derivada. Entonces de acá me puede decir, ¿cómo? La derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. La ecuación diferencial ordinaria es exacta. Y usted me dirá, bueno profesor, ¿y cómo la hago? Pues nos toca hacer los mismos pasos de ahorita. Y usted me dirá, ¿cuáles pasos? Bueno, los que les di por acá. Entonces, existe un campo escalar, tal que, o sea, esto se copia y se pega, o sea, se vuelve algo mecánico, ¿ok? Entonces, si la ecuación diferencial es exacta, tiene que existir un campo escalar f minúscula. Y es más, voy a ponerlo aquí arriba. Entonces, al ser la ecuación diferencial exacta, pues tiene que existir un campo escalar f minúscula, tal que... Vamos a ver si lo alcanzo a poner aquí arriba. Yo creo que sí. Pero entonces aquí cambia las funciones, ¿no? O sea, ya no serían esas mismas funciones. Entonces vamos a mirar quién era m. Entonces recordemos quién era m, tangente de y menos 2. Entonces donde aparezca la m ponemos tangente de y menos 2. Y la n era x secante cuadrado de y menos 1 entre y. Y esta sería la ecuación 2 y la ecuación 1. Y pues no le voy a poner el chulito porque todavía no las he usado, ¿no? Esta sería la m. Y esta sería la n. O sea, como les decía, las ecuaciones diferenciales a veces se pueden volver cosas mecánicas, como que uno dice, ah, mira, hago esto, copio esto, aquello. Entonces, en ese sentido, las ecuaciones exactas van a tener el mismo procedimiento que les enseñé ahorita. Entonces, espérate que acá me falta una cosita. Integrar la ecuación 1 para ser más ordenados. Integrar la ecuación 1. Espérame, yo lo cambio acá también arriba. Porque creo que en el paso 2 sí dije qué ecuación se tenía que integrar o derivar. Integrar la ecuación 1 respecto a x. Ahora sí, quedó mucho más claro. Entonces vamos a tomar la ecuación 1, pero recuerden que ahí pues nos podemos quitar la igualdad de la mitad. O sea, realmente la ecuación que me interesa es esta. Derivada parcial igual a esto. Esta es la ecuación 1, ¿ok? Y esta ecuación es la que vamos a integrar en ambos lados. Entonces voy a integrar aquí respecto a x porque tiene el diferencial, la derivada parcial respecto a x. Realmente si usted quisiera empezar con la segunda ecuación, también lo puede hacer, pero a mí me parece que es más claro enseñarles un proceso directamente, comenzando desde la primera ecuación. Si la quiere hacer con la segunda ecuación, también lo puede hacer, pero pues básicamente cambia el orden de las variables cuando se está integrando. Si usted, por ejemplo, empieza con la segunda ecuación, le tocaría integrar respecto a y porque está derivando respecto a y, ¿ok? Y luego, a la f que encuentra, toca derivarla parcialmente respecto a x. Entonces ahí tocaría cambiar un poquito el orden, pero pues si lo quiere hacer, hágalo, yo no me voy a poner bravo. Bueno, entonces cuando usted integra una derivada parcial, pues bueno, podemos decir que me da la función original, no hay ningún problema. ¿Cuánto es la integral de tangente de y respecto a x y de menos 2? Fíjense que todo lo que está aquí adentro hace el papel de una constante respecto a x. O sea que la integral sería técnicamente x por la constante, ¿no? Pues sería x tangente de y menos 2x, porque como es una resta, pues cada una hace el papel de una constante y la integral es x. Más una constante, pero recuerden que esta constante depende de y. O sea, esa es la única cosa que ustedes tienen que tener claro cuando integren una derivada parcial. Si ustedes integran una derivada parcial, listo, utilice el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del cálculo, pero la cosa rara es que la constante que usted ponga aquí, esta constante va a depender de las otras variables
de las cuales depende la f. Entonces, si está derivando parcialmente respecto a x, la constante va a depender de y, ¿ok? Entonces usted me podrá decir, bueno, profesor, ¿y qué más hago acá? O sea, bueno, entonces este era el primer paso. El segundo paso, les voy a volver a escribir aquí el paso 2, era esto. Vamos a derivar parcialmente la ecuación 3. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la ecuación 3? Bueno, pues la ecuación 3 es esta ecuación de la f minúscula. O sea, esta que está acá la llamábamos ecuación 3. Entonces, esta ecuación la voy a derivar respecto a y para poder utilizar la segunda ecuación, que es la ecuación 2. Entonces vamos a derivar esto respecto a y. Y vamos a ver a qué llegamos. Entonces, en el lado izquierdo, si derivo respecto a y, pues esto es derivada parcial de f respecto a y. O sea, ahí no pasa nada, solamente se deja denotado. En el otro lado, si derivo respecto a y, te va a quedar x secante cuadrado de y, porque como estoy derivando respecto a y ahora, la x hace el papel de una constante y como está multiplicando, la saco a un ladito y la multiplico por la derivada de la tangente de y respecto a y, que según la fórmula de la derivada que les di por acá arribita, que esta sería como la versión cambiada, ¿no? Usando esta misma fórmula pero cambiada, con las letras respectivas, pues obtenemos que la derivada parcial de y, de tangente de y respecto a y, pues es secante cuadrado de y. Este que está aquí depende de x, o sea que su derivada respecto a y es 0. Entonces, pues si quieren pongámoslo como para rendir honores, más 0, más derivada de c respecto a y. Pues recuerden que aquí la c depende de y, pero pues no quiero escribirlo más. Voy a escribirlo derivada de c respecto a y para recordar que la c depende de y. O sea que a la final, bueno, y usted dirá, bueno, profesor, ¿y qué más hago acá? Bueno, recordemos quién es esta derivada. Entonces, en la ecuación 2, a mí me estaban diciendo que f respecto a y, o sea, la derivada parcial de f respecto a y, era x secante cuadrado de y menos 1 sobre y. O sea, esto que está acá es la derivada de f respecto a y. Entonces, yo puedo reemplazarlo aquí abajo. Porque recuerden que aquí estamos utilizando la ecuación 2. O sea, la derivada parcial de f respecto a y es eso que está en color rosadito. Entonces reemplácelo de una vez. Y esto sería igual a x secante cuadrado de y más la derivada de la constante respecto a y. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, lo que acá utilizamos aquí es la ecuación 2, que era la que estaba aquí arribita. Entonces, aquí acabamos de utilizar la ecuación 2, reemplazando la derivada parcial de f respecto a y por su valor, que es x secante cuadrado menos 1 sobre y. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Despejemos la derivada de esa constante. Es decir, vamos a tomar este que está aquí sumando y lo voy a pasar al otro lado a restar. Y miremos a ver qué se elimina. X secante cuadrado de y menos 1 entre y menos x secante cuadrado de y igual a la derivada de c respecto a y. O sea que la derivada de la constante respecto a y es igual a ¿cuánto? Fíjense que acá estos dos se eliminan, ¿no? Porque acá tengo x secante menos x secante, pues 0, porque son el mismo ángulo, las mismas funciones y las mismas variables. ¿Ok? Y vamos a obtener que la derivada de la constante respecto a y es menos 1 entre y. O sea que en este caso no podemos decir que la constante es es un número. No, porque acá sí voy a poder despejar el de y. Derivada de la constante, pues sería menos 1 entre y por dy. Oiga, ¿y este tipo de ecuación diferencial qué es? Cuando usted puede separar las variables, ¿cómo se llamaba este tipo de ecuación diferencial? Pues de variables separables. O sea que usted me puede integrar el diferencial de la constante, que sería la c que estoy buscando, la c de y, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre y por dy? O sea que esto sería menos el logaritmo natural del valor absoluto de y. ¿Ok? Y aquí uno le ponía más una constante. Pues si no quiere matarse la cabeza con esa c, póngale una constante k. Pero realmente aquí las constantes las podemos ignorar.
O sea, ustedes pueden tomar el C de Y sin ninguna constante arbitraria. Esta va a ser su C de Y. ¿Ok? O sea, las constantes arbitrarias las podemos tomar como 0, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, pues lo mismo que hicimos ahorita en el ejercicio, que es reemplazando el valor de la C de Y en la ecuación 3, que es cuando aparecía la F. Ah, bueno, espérate esto. Reemplazando esto en la ecuación 3, que es la ecuación que me da o que me dice quién es la F. Reemplazando esto en 3, vamos a recordar cuál es la ecuación 3. Ah, espérate que es que no le... Ah, sí, acá está. Esta es la ecuación 3. Entonces, usted me acabó de encontrar que la C de Y es menos logaritmo del valor absoluto de Y. Pues reemplacémoslo. Esto sería F más, bueno, más, menos logaritmo natural de Y. Y recuerden que aquí las constantes arbitrarias pues no interesan. Y usted me dirá, ¿por qué, profesor? Bueno, porque a la final, cuando hagamos la solución de la ecuación diferencial, la igualo a una constante arbitraria. Entonces no necesito poner tantas constantes arbitrarias. Y pues yo creo que si usted me reemplaza este C de Y, pues ya automáticamente encontró quién es la F ahora sí. La F sería esto que está acá, pero pues quitándole tanto signo, porque ahí podemos multiplicar signos, ¿no? Listo, esa sería la F que estoy buscando, que creo que aquí la poníamos como con en una nubecita moradita. Y pues ya con esto, conociendo la F, pues ya podemos encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Solo que quiero utilizar como la misma notación. Ah, bueno, yo le escribí solo solución general. Perfecto. Entonces la solución general pues es la misma F que ustedes tienen acá y la igualan a una constante arbitraria. Y se acabó. Entonces es la misma F, pero se iguala a una constante C arbitraria. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Solución general implícita. Creo que aquí sí es más complicado despejar la Y, ¿no? Entonces, de nuevo, a veces en las ecuaciones diferenciales o en las soluciones de las ecuaciones exactas, a veces a uno le permite despejar la Y, como fue el caso anterior, o a veces no. ¿Ok? Ok. Entonces, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué pasa? Entonces, ¿cuál es el problema con las ecuaciones diferenciales exactas? Porque uno podría decir, uy, profesor, entonces este método es genial porque siempre voy a llegar a la solución. Bueno, hay un pequeño problema, y se los voy a poner como una observación. Y es que, pues, no todas las ecuaciones diferenciales son exactas. Entonces, observación, no todas las ecuaciones diferenciales ordinarias son exactas. Tristemente, y pues si usted quiere, ponga una carita triste porque pues no todas son así. Y usted me dirá, profesor, un ejemplo de una ecuación que no sea exacta. Bueno, no tengo que hacerles un ejemplo tan feo. Ejemplo 3. Imagínense la siguiente ecuación. 5x menos 4y más 3 por dx menos menos 4x más 7y más 4 por dy igual a 0. ¿Vamos bien? Fíjense que en esta ecuación no hay tantas cosas tan feas, ¿no? O sea, no les aparece una tangente, una secante, nada de eso. Pero entonces acá sí les voy a decir lo del cuidado con los signos. Entonces, muchas personas, bueno, uno estaría muy tentado a decir, este es M. Bueno, sí, ese es M. Pero muchas personas estarían tentadas a decir que la N es la que está aquí, por ejemplo. Esta es la N. Resulta que no. Yo les estoy diciendo a ustedes que mucho cuidado con los signos, porque hay ejercicios de ecuaciones diferenciales donde le ponen a un signo afuera y con eso dañan todo, ¿ok?
Entonces, realmente la n sería todo lo que está ahí con signo y todo, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en este caso, la m sería 5x menos 4y más 3. Y la n sería menos 4x más 7y más 4. O sea que n, si usted la quiere ver de una forma más fácil para derivar, pues yo le recomendaría a usted que multiplique este signo. O sea, este menos que está acá multiplica el signo a cada una, ¿no? Porque hay una suma y resta. O sea que esto a la final nos daría 4x menos 7y menos 4. Esa sería su n realmente al hacer la multiplicación de signos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esta es la m. Recuerden que la m es la que está multiplicándose con el de x y la n sería la que se multiplica con el de y. Esta sería la n, pero realmente la n más simplificada sería esta que está acá. Entonces, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y qué hago? Pues bueno, verifiquemos si es exacta o no. Calculemos la derivada parcial de m respecto a y, porque recuerden que si la m se está multiplicando con dx, esta derivada es al contrario respecto a y, ¿no? Y vamos a calcular la derivada parcial de n respecto a x. Para que se acuerden que siempre con la variable contraria que esté multiplicando el diferencial, ya sea el que tiene la m o ya sea el diferencial que tiene la n. ¿Ok? Entonces esto sería derivada parcial respecto a y de la m, que es 5x menos 4y más 3. O sea que en este caso es negativo 4. Bien. Y la derivada parcial respecto a x de la n, que sería 4x menos 7y menos 4, pues esto es 4. ¿Vamos bien? Niños y niñas, ¿vamos bien hasta acá? Porque recuerden que como aquí es sumas y restas, pues lo que no tenga y, la derivada es 0. Y lo que tenga y, pues sería la constante por la derivada de y respecto a y, que es 1. Entonces, fíjense que aquí tristemente este valor y este valor no son iguales. ¿Ok? Entonces usted acá me puede decir, ¿cómo? La derivada parcial de m respecto a y no es igual a la derivada parcial de n respecto a x, pues la ecuación diferencial ordinaria no es exacta. Y pues no podemos hacer nada, porque si no es exacta, no puedo hacer el proceso de soluciones de ecuaciones exactas. Pero entonces ustedes me podrían decir, bueno, profesor, y si no es exacta, ¿existirá alguna manera? Entonces, ¿existe alguna manera de convertir una ecuación diferencial ordinaria no exacta en una exacta? ¿Será que existe algún método? La respuesta es sí, pero pues no con todas las ecuaciones diferenciales. O sea, realmente la respuesta es sí, pero parcialmente es un sí. Entonces sí, pero depende de la forma en que se quiera transformar la ecuación diferencial. Que se quiera transformar la ecuación diferencial ordinaria. Bien, y ya les voy a decir a qué me refiero con esto de quererla transformar. Bueno, realmente el método que vamos a ver para la clase de mañana, de la clase del miércoles, perdón, se llama factor integrante. Y el factor integrante no es nada más ni nada menos que una manera de convertir una ecuación diferencial que no es exacta en una que sí lo sea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a intentar hacer los factores integrantes. El factor integrante va a intentar convertir una ecuación diferencial que no sea exacta en una que sí sea exacta. ¿Listo? Pero entonces, de todas maneras, ustedes me van a decir, bueno, ¿y yo cómo hago esto del factor integrante o cómo se convierte una con otra?
pues eso lo vamos a ver el día miércoles, ¿ok? Bueno, mis